Bueno, va. Qué bueno ver toda esa producción. Y para hablar de esto y para hablar del ciclo de los 30 años de la Escuela de Cine del Uruguay, recibimos con muchísimo gusto, mirá, en Montevideo, a Enrique Buquiquio, que es director, guionista, productor y coordinador de la ECU. Gracias por arrimarte y por venir en el medio de una cosa que está empezando, que va a estar hasta los primeros días de julio, ¿verdad? Bueno, estamos en julio. Que me imagino que te tendrá con tremenda actividad, que habrá llevado un montón de laburo. Gracias por hacerte un tiempito a venir a contarlo. Gracias a ustedes, un placer. Y le damos un aplauso fuerte. Sí, por supuesto, claro que sí. Enrique, bienvenido. Muchas gracias, un placer. Me voy a corregir que yo dije que era un spot exclusivamente del ciclo en Cinemateca, y no, es un spot de todos estos años de la ECU con ahí cortos curriculares. Es un spot que hicimos, ahí va, celebrando un poco la creación de las creaciones de nuestros estudiantes de varias generaciones a nivel curricular. El ciclo este que estamos presentando, que empieza hoy, combina las dos cosas, porque por un lado es... cada día se va a exhibir una película de un egresado o egresada, película profesional, largometraje ya hecho después de egresar, y en algunos casos, no en todos porque no los hay, pero en algunos casos, además, antes de la película vamos a exhibir un cortometraje que hizo en su etapa estudiantil. Que es algo bastante siniestro, para uno que fue estudiante sería bastante siniestro volver a ver eso que hizo hace tantos años, pero nos pareció que era una linda idea para de alguna manera generar un vínculo entre aquella obra, aquella primera o una de las primeras obras que hizo ese director o directora en su etapa estudiantil, y cómo eso dialoga de algún modo con la película que hizo después a nivel más profesional. Claro, ahí en algunos casos se pueden encontrar cosas en común. Se ve el estudio, se ve la evolución. Y se ve la evolución, claro. Lo interesante, me parece, de ese ejercicio es ver que hubo una evolución, que hubo un proceso de madurez. Hay casos, la mayoría diría, sí, si no me equivoco, la mayoría de las películas que estamos presentando en este ciclo son óperas primas, o sea, primeras películas. Ajá. Pero en algún caso, como el de Juan Álvarez, por ejemplo, que vamos a ver La fundición del tiempo, si no me equivoco, es su tercera película, su tercer largometraje después de otros dos. Ahí se nota como un rasgo de madurez muy interesante, claro, ¿no? Pero esto de, perdón, Lu, los cortos curriculares, corregime si me equivoco, son cosas que el público que asista a este ciclo va a ver por primera vez, porque son cosas que no se exponen, no se comparten. Se ven muy poco. Andan generalmente digamos, en el círculo de la propia ECU. Sí, o en festivales. Muchos de ellos estuvieron en festivales. Nosotros organizamos, de hecho, un festival de escuelas de cine en el mes de agosto. De algún modo este ciclo es una especie de preámbulo de ese festival. Otros anduvieron por festivales en el mundo. Hubo algún caso como Chinatown, que lo damos hoy, que es de Gabriel Bosio, que en su momento fue medio un suceso a nivel de cortometraje en Uruguay, porque se vendió a HBO, a Max, a lo que hoy es Max. En aquel momento era Cinemax. Claro. O sea, un corto estudiantil que terminó en un canal de cable internacional, ¿no? Y además es interesante porque es un proyecto que formó parte de 8 historias de amor, que era un proyecto colectivo de esa generación. Eran 8 cortometrajes, todos filmados en la misma locación, en el hotel, entonces Hotel Carrasco, ¿no? Tenía como ese hilo conductor en común. Enrique, bueno, hoy sos el director, coordinador, aparte de ser realizador audiovisual, director, pero contame un poco, o sea, ¿vos en qué año entraste? ¿Cuántos 2001. años? ¿Y eso fue cuántos años después de qué? ¿Primera generación? No, la generación, la escuela abrió en el 95, sí. Yo soy de la cuarta o quinta generación, porque hubo un año, los primeros años siempre son difíciles y la ECU no fue la excepción. O sea, una escuela nueva que estaba abriendo, que estaba empezando, que empezó con mucho ímpetu. Yo, de hecho, era todavía joven, no demasiado, pero era todavía joven.
y estuve a punto de inscribirme en la primera generación, pero en aquel momento la verdad que estudiar cine era una especie de idea romántica, ¿no? Claro. No fue para nada mi primera opción, por más que me gustaba el cine y ya fantaseaba con esta idea de dedicarme al cine, pero lo cierto es que esperé unos años más por varios motivos que no vienen al caso. Hice otra carrera en el medio, estudié periodismo, comunicación social, etcétera, y bueno, y finalmente... Acercándose. Claro, claro, que fue algo que hicimos muchos, ¿no? Estudiar otra carrera, generalmente vinculada con la comunicación. Y mirar de reojo el cine, las posibilidades. Sí, y de algún modo, aún en la generación que yo empecé, que fue la 2001, todavía, estamos hablando del año 2001, o sea, todavía era impensable pensar que en Uruguay se podía vivir del cine y se podía hacer películas de una manera sistemática, más o menos sistemática o más o menos continua, como pasa hoy, ¿no? Donde hay gente que haya hecho 4 o 5 películas, donde hay una producción más o menos constante. Y la realidad es que hoy la mayoría de nuestros estudiantes son chiquilines de 18 años que salen del bachillerato y ya consideran que formarse en cine audiovisual es una primera opción, digamos, de carrera profesional. Obvio. Está buenísimo que eso haya cambiado a ese nivel. Lo que pensaba es que desde el 2001 que estás ahí y hoy estás dirigiendo la escuela, más allá de los resultados, ¿no? Y esto que decís de que se puede pensar en vivir de eso o pensarla como una primera carrera o única carrera, ¿cómo viste crecer la escuela en sí? Desde que eras alumno hasta ahora, ¿en qué aspectos creció? Bueno, en varios, en muchos. Me da un poco de pudor decirlo porque muchos de esos cambios tienen que ver un poco con tu dirección. Con mi gestión, no solo responsabilidad mía, sino del equipo y de la Cinemateca, que es la institución de la que formamos parte. Pero diría que hay 3 o 4 aspectos que para mí son los sustanciales. Primero, nos mudamos de aquellos saltos de la calle Chucarro que nos quedaron chicos. Y que se caían a pedazos, hay que decirlo con todas las letras. Ahora estamos en una hermosa casa en Ciudad Vieja, en Peatonal Sarandí, una casa 5 veces más grande, 2 plantas, una casa hermosa además, que además tiene un legado histórico increíble, porque fue la casa de nacimiento de Antonio Taco Larreta, nada más. Ah, mirá. Nació en esa casa, que después terminó siendo, además de un actor y director célebre, un guionista de cine muy importante. Anda en la vuelta, el audiovisual y el arte ahí. Sí, sí, sí. Claro. Ese es un cambio, digamos, logístico importante. Después, sin duda, se consolidó como la propuesta académica de la escuela, ¿no? Que, como decía hoy, los primeros años fueron como de prueba, de ir viendo, de gente... Porque no había un programa muy establecido. O había un programa inicial que había que ponerlo a prueba. Estamos hablando de un país donde no había tradición de formación en cine, ¿no? Claro, no había un manual de instrucciones para crear una escuela de cine. Por supuesto, por supuesto. Lo fueron creando en el camino ustedes. Lo que había en todo caso eran referencias extranjeras, ¿no? De escuelas de otros países donde sí hay una tradición y hay una industria de cine de décadas, pero no era el caso de Uruguay. Entonces, estos años, estos 30 años diría, nos han servido para ir consolidando la propuesta que se ha ido afianzando muchísimo, que se ha ido diversificando también, porque originalmente la escuela solo ofrecía como carrera principal la carrera de realización cinematográfica, que todavía la mantiene, ¿no? Que es integral, donde se forman realizadores, pero también han egresado directores de fotografía, como Pedro Luque, productores, como Micaela Solé, en fin, un montón de gente y profesionales. Y a lo largo de los años hemos incorporado otras propuestas, ¿no? Diplomados de más corta duración, formación en actuación para cine, taller para adolescentes y, bueno, cursos y talleres extracurriculares y un montón de cosas más. Pensaba en esto que vos decís, mientras te escuchaba, en la complejidad de instalar algo, digamos, que no existía, empezar a crearlo y a constituirlo, incluso eso, con la referencia extranjera, ¿no? También hay que adaptarlo a nuestra posibilidad, a nuestra escala, lo que en otro lugar funciona, un lugar ya con industria, ¿cómo hacemos para traerlo al Uruguay, hacerlo al uruguaya y que funcione? Totalmente. Pensaba, hoy tenemos 30 años después, el ciclo con el que nos van a compartir su historia, su camino, su recorrido hasta ahora. ¿Cómo se hace para seleccionar lo que vamos a ver, los materiales? ¿Cómo se hace para tener amplitud de género, de generaciones? ¿No? Es muy difícil. Me imagino, ¿no? Pero sí, claro, para empezar lo hicimos junto con Cinemateca, con el equipo de programación de Cinemateca. Teníamos 8 días nada más, 7 días en realidad, es de hoy al 8, son 7 días y... Montón de material.
Claro, porque por suerte hay muchas películas. Hicimos un ciclo idéntico hace 10 años, cuando la escuela cumplió 20 años, y fue mucho más fácil hacerlo. Había menos O películas. sea, por suerte es más difícil hoy. Y sin duda, y va a ser más difícil cuando cumplamos 40 años. Pero básicamente el criterio que usamos fue películas que hiciera un tiempo que no se exhibían en cine. Ah. Hay muchas que son más recientes, por suerte, que se han estrenado recientemente. Bueno, de hecho hay una de un egresado de la primera generación, de Sergio de León, Siempre Vuelven, que está en cartel actualmente. Y después tratamos de mantener cierto equilibrio entre ficción y documental. Y de hecho hay no solo documentales, sino también alguna película experimental, que es algo muy poco frecuentado. A ver, para los que no saben tanto de cine, ¿qué diferencia hay entre documental y experimental? Bueno, un Porque documental... en un punto todas las obras son experimentales. Y en un punto sí, estoy de acuerdo. ¿Qué quiere decir eso? Pero hay películas, por ejemplo, la ficción, el cine de ficción suele de alguna manera usar un formato más seguro, ir más a lo seguro, a ciertas fórmulas establecidas, ¿no? Narrativamente, de producción, porque el cine es un arte, digamos, una forma de expresión muy cara, donde necesita muchos recursos y muchas veces para asegurar cierta circulación, que la película se vea, se venda, circule, uno puede elegir el camino del cine más clásico, más narrativamente más clásico, digamos. Y después hay realizadores, por suerte, que existen, que apuestan por algo más experimental. Y eso quiere decir jugar con las formas, encontrar otros caminos hasta de producción de las películas, no basarse, por ejemplo, en el recorrido de buscar fondos, esperar a tener plata y un presupuesto armado para entonces filmar la película, sino empezar a filmar con lo que tengo, con un celular igual, generar materiales y que ese material me vaya de alguna manera devolviendo la película que quiero hacer o que quiero encontrar. Okay. Que es el caso de 18 de julio, por ejemplo, la película de Catalina Marín, con la que cerramos el ciclo la semana que viene, que es un largometraje absolutamente experimental, sumamente interesante, que puede ser un desafío para la gente que no está acostumbrada a ver ese tipo de cine, pero también es una oportunidad de descubrir como propuestas diferentes. Claro, porque te interpela, perdón, al espectador interno, ¿qué estoy acostumbrada a ver? Totalmente. ¿Qué no veo cómo luce esto Totalmente. que estoy viendo? ¿Qué búsquedas dramatúrgicas tiene o estructurales, ¿no? Exacto. Pensaba en esto también. También debe haber cambiado cuando se sentaron a hacer la selección. Perfecto. Tenemos las texturas, los formatos en los que están grabadas, rodadas o editadas esas películas, ¿no? Debe haber cambiado un montón en 30 años o no tanto. No tanto porque ya, digamos, la existencia de la ECU y lo que pasó después, ¿no? Porque hay que recordar que el siglo está basado en películas hechas post-egreso, salvo los cortos, por supuesto, los cortos curriculares, y ya agarró como toda la época del cine digital. Todas las películas que se filmaron después del 2000 son en digital. Uruguay son básicamente digitales, salvo algunas excepciones, ¿no? Muy pocas, como Whisky, 25 watts, que son del formato tradicional analógico, pero en general, y es parte de la razón por la que existe un cine uruguayo, es la democratización y el abaratamiento de las tecnologías para filmar, ¿no? Entre otras, por supuesto. Claro. Estaba pensando hoy cuando sabía que íbamos a hacer esta entrevista, entré a la página de la ECU y biché el tema de las becas y las oportunidades, los beneficios, y estaba viendo que dice algo como que tienen en cuenta una escolaridad de excelencia. Y pensaba, ¿qué da, no? Para las becas, decís. Sí, para Claro, las becas. sí. ¿Qué da el liceo, no? Como a cualquier otra carrera, tiene como, no sé, atisbos de acercarlo desde el liceo hacia los que quieren estudiar arquitectura, psicología, sabiendo que ya hay una escuela hace muchos años de cine y con muchos egresados también. Sí. ¿Hay algo por ahí desde la orientación artística con lo que los pibes que llegan a la ECU traen algo procesado de cine? En algunos casos sí, y en eso creo que tiene mucho que ver los bachilleratos artísticos, ¿no? Que es algo relativamente nuevo, reciente por lo menos, digamos, hace una década y media, y se nota ahí una diferencia. Porque además ya empiezan a jugar y a experimentar con el audiovisual. Qué bueno. Los bachilleratos artísticos tienen Qué bueno el audiovisual como disciplina. No sé ahora con la reforma educativa si eso cambió, la verdad que no estoy muy al tanto, creo que no, pero se nota sí que hay como un público. Y después lo que pasa es que más allá de la formación de bachilleratos, hay generaciones más recientes que viven en un mundo audiovisual. O sea, ven muchísimas más cosas que las que veíamos antes. Por supuesto, viven conectados a dispositivos que manejan la comunicación audiovisual por excelencia, ¿no? Claro. TikTok, Instagram, o sea, obviamente son códigos diferentes al cine, como lo concebimos,
pero ya se manejan con una naturalidad en el mundo audiovisual que mi generación no lo hacía. Claro, hay una cosa hasta, mira, me decía la otra vez charlando, me decía, mira lo que es me lo decía acá en TV Ciudad, a toda la gente que lo ve, Fabián Severo, el escritor, ¿no? Y hablaba, decía, bueno, se dice muchas veces que las nuevas generaciones leen menos. Yo no sé si leen menos, leen distinto. Y leen en el celu, y él como profe y como escritor, y quizás tiene un paralelismo con esto. Capaz que hay mucha gurizada que ahora hasta aprende de alguna manera muy básica y sin que tenga que ver con los rudimentos del cine, editas tu propio video, tenés plataformas vos para editar tu contenido audiovisual, ¿no? Sí. Eso quizás que también alguien que entra a una escuela de cine mínimamente tiene una idea por lo menos formada en la cabeza. Sí, están como formateados de una manera que ya los predispone a tener como más facilidad para entender algunos conceptos. Después, por supuesto, y ahí es donde me parece que la formación curricular juega un rol importante, es ¿para qué quiero usar estos elementos? Claro. ¿No? No es lo mismo hacer un video en TikTok de, no sé, las payasadas que hago con mis amigos, que están buenísimas, todo bien con eso, que hacer una película. Claro, por supuesto. Porque hacer una película además es un viaje que te puede llevar años de tu vida, digamos. Claro. Entonces, si nos vamos a embarcar en eso, está bueno tener claro para qué tipo de película quiero hacer, a dónde quiero llegar con esa película. Claro. Y más allá de eso, de algún modo, qué proceso personal quiero atravesar al hacer esa película. Como decíamos hoy, hacer una película muchas veces es también encontrar la película que uno quiere hacer, y muchas veces uno, sobre todo en el cine experimental y también en el documental, muchas veces no tiene muy claro qué película quiere hacer hasta que finalmente está con todo el material en la sala de montaje y empieza a armar las piezas, ¿no? Algo... Perdón, te interrumpí. Eso. Sí, algo cortito que también tiene que ver con esta época y con los nuevos soportes. Vos te has dedicado también a la crítica, obviamente, en algún momento. Sí, la tengo un poco abandonada ahora, pero tuve mi etapa creo de que crítica. está abandonada un poco. O la que hay, no sé, ¿cómo la ves? Ah, la crítica en general. Sí, en los espacios culturales hoy en día. No creo que abandonada, sí creo que hay menos críticos de los que tuvo este país. Este país era famoso por tener una generación de críticos, no solo de cine, ¿no? También de teatro. Y porque yo creo que en parte creo que tiene que ver con que los medios de comunicación, en general, hay excepciones muy honrosas, por supuesto, como este canal, pero en general los medios de comunicación le están dedicando desde hace un par de décadas por lo menos mucho menos espacio a la cultura en general, a la difusión de la cultura y a la crítica en particular. Crítica como pensada, no como reseña de un espectáculo, sino como realmente crítica en el sentido de analizar una obra con un ojo crítico, tratar de desmenuzarla, a favor o en contra, más allá del me gusta o no me gusta, tratar de entender qué es esa obra que se nos puso adelante, ¿no? Qué quiso decir su director, su directora, su creador, en fin. La mirada crítica desde ese punto de vista. Creo que tiene que ver un poco con eso. Yo creo que es algo que nos falta. No sé, a mí me encantaba. Aprender a ser espectador o espectadora también. Claro, la crítica tenía un rol muy importante en ese sentido, sin duda, ¿no? La crítica, los cineclubes, bueno, la cinemateca como ámbito también, que si se quiere un poco es lo que de alguna manera está ejerciendo un poco ese rol que antes ejercía la crítica, ¿no? Los curadores, los programadores de festivales, de cinematecas, de cineclubes. Bueno, de alguna manera cumplen un poco el rol de lo que la crítica cumplía antes, ¿no? Tratar de guiar al espectador, no convencerlo de lo que no quiere ser convencido, pero sí de guiarlo hacia el tipo de cine que vale la pena ver hoy en día. Enrique, algo así. Muchísimas gracias, un placer por favor, conversar contigo. Gracias Felicidades para la escuela, para toda la comunidad educativa de la escuela. Y recordarles bueno, que va a estar el ciclo en Cinemateca entre hoy, 1 de julio, y el 8 de julio, con todas esas características que les contamos hace un rato. Y va a estar, dijiste que después hay otro festival parecido, que estará como una previa. Después vamos a tener el Festival Internacional de Escuelas de Cine, que organiza la escuela, que es en agosto. Que ahí sí es dedicado exclusivamente a cine estudiantil. O sea, programamos cortometrajes de escuelas de cine de todo el mundo. Enrique, por último, si yo no soy muy cinéfilo, si lo tengo mucho, puedo ir igual y voy a disfrutar igual y me voy a encontrar con obras. ¿Al ciclo? A este ciclo, ¿verdad? Digo, para invitar a la gente que... Es una colección de películas, muchas de ellas de hace algunos años, que probablemente mucha gente no las haya visto. Está buenísimo que vean también la diversidad del cine uruguayo, que esa es otra cosa que me olvidé de decir en la selección del material. Tratamos de contemplar
la mayor diversidad del cine uruguayo en términos de ficción, de no ficción, de género. Hay una película de cine negro, como Carmen Vidal, Mujer Detective, por ejemplo. Y este experimental que nos contaste. Este experimental. Hay cine para todos los gustos. Y la vamos a estar presentando casi todas las películas, salvo una, la vamos a estar presentando con sus realizadores. Me encanta. Qué bueno. Sala. Divino. Nos tenemos que ir porque ya nos quedamos sin tiempo, pero también recuerden que es gratuito para socios de Cinemateca y estudiantes de Socio de Cinemateca, gratuito. Exacto. Maravilloso. Espectacular. Gracias, mamá. Gracias, Un placer compa. este primer Qué día. gustazo. Arrancamos bien. Bueno, vengo mañana. Por favor, te Quedé. pido, ya te dije. Vamos arriba. Sí, quedaste. No te vamos a llamar mañana para avisarte sobre el momento. Bueno, gente, nos vemos mañana a las 18 horas aquí en Mira Montevideo por TV Ciudad, por supuesto. Adomani.